no tanto tiempo como otros miembros que han estado aquí por muchos años en Miami Bible. Y yo creo que hace ya 15, 20 años que ella fue al Señor, a la presencia del Señor. Y Andrew, o Andrés, ahí siguió sirviendo al Señor con todo fervor hacia el Evangelio, para la gloria del Señor. Y yo creo que para mí eso siempre ha sido un buen testimonio. Además de todo lo que él ha hecho por el Señor, es eso, es seguir sirviendo hasta en su vejez, con toda la fuerza que el Señor le ha dado hasta el fin. Hasta el fin. Creo que es una buena lección y un buen ejemplo que nos da a todos nosotros que el tiempo de reposar va a venir en el cielo, en la gloria. Esta vida todavía no es una vida de reposo, o para reposar o descansar de nuestras obras. Entonces, por favor, abran sus Biblias, Salmo 63, por favor, pónganse de pie. Salmo 63. Salmo 63, la palabra de Dios dice, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Que el Señor bendiga la palabra a nuestros corazones y nuestra vida. Y el pueblo de Dios ya clama. Amén. Jorge. Modo de edificación, como la conferencia va a tratar sobre la inerrancia, ¿verdad, pastor? Bueno, sobre la suficiencia de las escrituras. Suficiencia de las escrituras. Una sugerencia, ir leyendo esta semana sobre el particular, ya venimos relacionados con el tema que se nos va a abordar. Himno 359. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, pues tu deseo es mi querer. Haz lo que quieras
de mi Señor. Mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad. Haga que ciela contigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor. Cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Tu mano extiende y sanaré. Haz lo que quieras de mi Señor. Guía mi vida, Señor, aquí. De tu potencia llena mi ser y el mundo a Cristo pueda en mí ver. Y el mundo pueda en mí a Cristo ver. Gloria a Dios. Gracias, Jorge. Gracias por tu ministerio esta mañana. Nosotros, alentar nuestros corazones a través de la música, permitiendo que la palabra de Cristo gobierna y habite en nuestros corazones a través de salmos, himnos y cánticos espirituales. Antes de ir al texto, quiero nada más decir algunas cositas. Primero, a darle la bienvenida otra vez a César. Su esposa Jocelyn, yo creo que en sí fue la primera que comenzó la ola de nuevos nacimientos, para ver los babies nacidos en nuestra iglesia. ¿Varón o hembra, César? ¿Varón cómo se llama? César también. Típico de tipo, ¿verdad? Del primer ahí. Qué bien, ¿cómo está Jocelyn y César? Qué bien, me alegro mucho. Bueno, muy alegrado de verte. Espero que la iglesia te sirvió y le sirvió a tu familia en estos tiempos. Y muy agradable que tú estás aquí y que Jocelyn y César Jr. están muy bien. Quiero también hacer un anuncio que a mí se me olvidó decirlo en el culto en inglés. En sí, no es un anuncio formal de ningún ministerio formal, pero yo sé que algunas personas han estado interesadas en ir a Israel. Hay algunos de nuestra iglesia en esta congregación y en la congregación en inglés que fueron la última vez hace 10 años con la iglesia de Grace Emmanuel Bible Church. Y entonces Bob Whitney, uno de los ancianos ahí de la iglesia que ha venido aquí a predicar a nosotros, me dijo esta semana que para el mayo del año que viene están planeando a hacer otro viaje a Israel. Esta vez 11 días solo a Israel, había otras excursiones además de Israel, pero esta vez nada más va a ser el país, ir al país de Israel por 11 días con creo que desde el 22 de mayo hasta la primera semana de junio. Entonces, si alguien está interesado, ya pongo en oración. También comienza a ahorrar. Pero ellos reciben buenos paquetes para el precio y eso del viaje. Y tercero, si pueden comenzar a orar por esto, el hermano Carlos Montoya hemos estado orando y conversando y planificando y intentando por la voluntad del Señor realizar una visión que hemos tenido por muchos años desde nuestra graduación del seminario, pero
ahora con la partida de nuestro hermano Jan Céspedes al Señor, y esa fue y esta fue una visión del hermano Jan de iniciar un centro de entrenamiento o un seminario en Cuba para preparar a los hombres, pastores, para que sean buenos expositores y pastores bíblicos ahí en esa isla. No va a ser fácil, pero ya hemos comenzado a tener ciertas conversaciones. Estamos viendo a lo mejor en el año que viene, a lo mejor hacer una breve conferencia, un fin de semana, a ver si eso, el Señor usaría eso para estimular interés y apoyo por eso. Algunos de ustedes conocieron a mi amigo y hermano Jan. Él visitó nuestra iglesia una vez. Daniel, tú lo llegaste a conocer también. Muy buen hermano. Fue aquí en la tierra. Todavía es un buen hermano sirviendo al Señor allá en el cielo. Y algunos, a lo mejor algunos sabían esto, pero él es de apellido Céspedes. Y porque creo que bisabuelo o tatarabuelo, bisabuelo fue Carlos Manuel de Céspedes. Entonces, para los cubanos que conocen su historia, antes de la revolución, primer presidente, yo creo que de la isla, uno que es considerado como el Abraham Lincoln de Cuba, porque él peleó para librar los esclavos allá en Cuba y eso. Entonces, Jan tenía esa visión y el Señor lo prosperó, que su esposa quiere cumplir con esa visión si es la voluntad del Señor, y tratar de apoyarlo económicamente a esa visión. Entonces, por favor, nada más se lo presento para que lo ponga en oración, y no sé por qué no lo he anunciado antes, pero el Señor lo puso en mi corazón ahora para decírselo, y le diré más noticias cuando hay más desarrollo con ese proyecto. Ahí yo sé que no va a ser fácil porque todavía hay un gobierno muy amenazante y contra la fe cristiana, y muy inestable en los asuntos económicos ahí en la tierra. Entonces vamos a ver. Bueno, por favor, abran sus Biblias al Salmo 119. Salmo 119. Esta semana estamos en el párrafo o la estrofa Lamed, que es como la L en nuestro idioma. Versículos 89 al 96. Y aquí se trata sobre permanecer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es confiable. Dice aquí el salmista y creyente: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Entonces el salmista aquí está testificando de él permaneciendo en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece. Ese es el enfoque de aquí, de estos versículos. Uno podría preguntar, bueno, eso no ha sido en sí el enfoque en el Salmo 119 hasta ahora.
no es el enfoque de todo el capítulo, el enfoque en la palabra del Señor. Bueno, claro que sí, a las ambas preguntas, pero el enfoque ha sido la relación del salmista como un ejemplo de un creyente del Antiguo Testamento a la palabra de Dios, su relación a la palabra de Dios y su ministerio, y el ministerio de la palabra de Dios a él, especialmente en su tiempo difíciles, en tiempo de aflicciones. Pero estos versículos resaltan la eternidad, la inmutabilidad y la extensión de la palabra de Dios. De tal naturaleza, la palabra de Dios, la Biblia, puede ser completa y continua. La Biblia es completa, suficiente, continuamente puede ser confiada como la seguridad para aquellos que aman y viven de acuerdo a las eternas, fieles e ilimitadas escrituras de Dios. Entonces el siervo del Señor aquí, el salmista, quien es un ejemplo de un creyente en el Antiguo Testamento, nos da 8 razones por qué la palabra de Dios es confiable. Primero, la palabra de Dios es confiable porque es eterna. Es eterna, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Daniel está enseñando a través del libro de Génesis en el estudio bíblico de él en inglés. Y si hay algunos que han asistido ese estudio bíblico cuando él estaba enseñando a través del capítulo 1, o si alguno ha tomado algún tiempo leyendo y estudiando Génesis capítulo 1, se ve ahí repetidamente cómo las cosas fueron hechas. ¿Y qué es la repetición que se ve ahí? Dijo o dice Dios que haya luz. ¿Y qué pasó? Hubo luz. Y así se repite a través del capítulo, que enfatiza el poder de su palabra, que no solo todo fue creado por Dios y creado ex nihilo de nada, pero lo hizo por el poder de su palabra. En Proverbios capítulo 8 se habla de la palabra de Dios o se personifica la palabra de Dios como la sabiduría de Dios. Entonces la sabiduría de Dios creó el cielo y las tierras. La tierra y los cielos. Aquí se afirma otra vez la doctrina fundamental de nuestra fe, que Dios es creador y Él creó el universo, toda la creación, por el poder de su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra, primero afirma aquí que es eterna. Es eterna. Aquí se enfatiza la eternidad de la palabra en esta estrofa, porque la estrofa comienza, cada línea o cada versículo comienza con la letra Lamed en el hebreo, que es, como te digo, es como es la letra L en español. Y esa letra también funciona como una preposición, como nuestra letra Y, que funciona como una conjunción, ¿verdad? Pero es una letra, es un consonante. Bueno, el consonante Lamed funciona como también una preposición delante de ciertas palabras, cuando es prefijado a ciertas palabras. Y aquí la palabra es leolam, como una palabra, una sola palabra ahí, pero olam, la palabra para eterna o eternidad, preferida, tiene como prefijo ahí es el consonante lamed como la preposición. Hasta o para siempre. Ese es el énfasis ahí. Entonces, tu palabra aquí se refiere a la plena expresión de la palabra revelada y escrita de Dios en su naturaleza y su propósito y su voluntad, porque es la revelación de la naturaleza de Dios mismo.
La palabra de Dios es para siempre, es eterna, porque Dios es eterno, es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios está firmemente fijada para siempre. La palabra de Dios era preexistente antes de ser revelada y dada a los humanos. ¿Por qué? Porque es de Dios. El Nuevo Testamento presenta de manera similar esta verdad a la luz de la encarnación, porque la encarnación de Dios el Hijo es la encarnación ¿de qué? Del Verbo de Dios. Es el Verbo o la palabra de Dios encarnado. Juan capítulo 1, versículo 1 al 2, nada más para recordarle esto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahí, claro, esa frase preposicional ahí en el principio nos debe recordar de las primeras palabras también de Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó la tierra y los cielos. Entonces en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, lo que estamos viendo es la conexión de Dios mismo, la naturaleza de Dios mismo, con su palabra. Por eso, otra vez, nada más para recordarle, nosotros no estamos dándole adoración a una cosa material. El libro en sí material. Pero sí debemos darle reverencia y honor, y debemos estar buscando la palabra de Dios, porque es solo por la palabra de Dios revelada que Dios se revela. ¿Quién es Dios? Y por eso entonces la palabra va a tener los mismos atributos que Dios mismo, porque es la palabra de Dios mismo. Y que dice que la palabra está firmemente establecida en los cielos, como dice en la segunda línea. Permanece tu palabra en los cielos. Dios creó todo por su palabra. Una vez que la creación fue fijada, la palabra de Dios también fue establecida para todos nosotros. Toda la creación es evidencia de la poderosa y eterna palabra de Dios. Y eso lo vemos también en Salmo 19, que habla de la revelación de la palabra de Dios. Y por resultado, la creación, la revelación general que Dios ha dejado por los cielos y la tierra, toda la creación, le da gloria al Creador. Pero entonces el versículo 19 y adelante, en Salmo 19, habla de entonces la revelación especial de Dios, que es ¿qué? La ley de Dios, los estatutos, las ordenanzas, los juicios, los testimonios. La Biblia. Entonces toda la creación es evidencia de la poderosa y eterna palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es confiable porque es eterna, como Dios es eterno. La segunda razón lo vemos en versículo 90. La palabra de Dios es confiable porque es confiable. Se ha comprobado como confiable. Dice, y de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Entonces, este segundo versículo de esta sección afirma que la palabra de Dios es confiable porque Dios mismo es eternamente fiel. ¿Y qué ha pasado? Cada generación ha sido ¿qué? Testigo y receptor de esa fidelidad. Otra vez, las dos primeras palabras de este versículo refleja otra vez porque está en esta estrofa Lamed. Porque la primera palabra comienza otra vez con la preposición Lamed o le en hebreo. Y comienza así, ledor wa ador. Desde a generación
a generación. O a generación y generación. En otra palabra, cada generación ha experimentado la fidelidad de Dios. Ha visto la fidelidad de Dios. Enfatiza ahí. Padre, hijo, nieto, bisnieto. Podemos comenzar el ciclo otra vez. Padre, hijo, nieto. Cada generación. Que nacen y mueren, nacen otra vez y mueren, como lo vemos en Eclesiastés capítulo 1. Una generación nace, una generación se va de este mundo, una generación se aparece en este mundo, otra generación se desaparece de este mundo, pero la fidelidad de Dios siempre está firme ahí, siempre está presente y se ha visto, se ha experimentado, se ha comprobado. Por eso él dice, de generación es tu fidelidad. La palabra de Dios es confiable porque se ha comprobado ser confiable en cada generación. La permanencia de la tierra que él creó es una indicación y garantía de su fidelidad inquebrantable. Tú afirmaste la tierra y subsiste. En otra palabra, la palabra de Dios es inmutable. Es inmutable. A mí me encanta este pasaje de las Escrituras. A mí me encanta la doctrina de la creación. Cómo la creación, no solo lo que leemos en capítulo 1 o lo que leemos a lo mejor después en Apocalipsis, y, la creación y que Dios es creador forma una rama teológica, una rama de enseñanza sobre quién es Dios y la naturaleza, no solo de su carácter, de su ser, pero también la naturaleza de su palabra. Todo se basa en la creación. ¿Sabe? Mucho de eso se basa en la doctrina de la creación. Fíjense lo que dice aquí en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31 es un capítulo que es citado, por lo menos los versículos 31 al 34, se cita otra vez en Hebreos capítulo 8, porque se habla del nuevo pacto que Dios hizo con Israel. Y es un pacto que Él hizo con Israel. Entonces hay bastantes teólogos evangélicos porque no creen que va a haber un futuro para la nación de Israel como una nación redimida y distinta a la iglesia. Ven este pasaje como es citado en Hebreos y creen que bueno, ya ese pacto se ha trasladado a la iglesia. Dios en sí ha trasladado esta promesa a la iglesia. Claro que la iglesia se beneficia de las bendiciones espirituales de este pacto y nosotros proclamamos y disfrutamos de ese beneficio a través de la celebración de la Santa Cena, pero tenemos que reconocer que todavía este pacto no fue hecho en el Nuevo Testamento, fue a la iglesia, fue hecho a Israel. A Israel. Entonces, para saber por qué este pacto tiene que ser cumplida como es dicha, revelada por Dios mismo a Israel, se ve aquí que tenemos que solo ver la creación para ver la firmeza de este pacto a Israel. Cuando Dios le dice a Israel aquí, comenzando en versículo 31 de Jeremías 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano de sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ahora, aunque ellos invalidaron ese pacto, no quiere decir que Dios ha rechazado a Israel permanentemente. Al contrario, está diciendo, yo haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con Israel,
y con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Y por qué dice eso? Porque el reino de la nación de Israel, el reino de Israel fue dividida, ya estaba dividida en esos tiempos. Entonces, otra vez está enfatizando el pueblo de Israel. Porque si uno quiere decir, bueno, la iglesia es el nuevo de Israel, bueno, ¿qué tú haces con la casa de Judá? ¿Qué tú haces con eso? Y aquí, ¿quién representa la iglesia? No, debemos entender el significado de este pasaje por sus palabras mismas. Y las palabras mismas son a Israel y a Judá, al todo el pueblo de Israel. Entonces dice en versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bueno, ¿cómo sabemos que Dios va a cumplir con esta promesa? A Israel, porque el pueblo de Israel está recibiendo esta revelación, está esperando por el cumplimiento de esta revelación. Si no lo cumple a ellos, entonces le dio una mala impresión, ha engañado al pueblo. Y eso es lo que dice aquí en versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes, ¿qué leyes? Las leyes naturales, como el giro del sol alrededor, el giro de la tierra alrededor del sol, o la fuerza de la gravedad. La presencia de la luna ahí girando la tierra. Si faltaran estas leyes naturales de la creación delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Sí podemos decir que no hay más Israel en el futuro, o no habrá Israel hasta hoy mismo, si ahora no existe la tierra. Si estas leyes naturales ya terminan. Pero no, mientras que la creación existe y estas leyes siguen todavía cumpliéndose, estas leyes naturales. Entonces, siempre habrá la nación de Israel. Así ha dicho, versículo 37, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo de los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. En otra palabra, todavía, hasta hoy mismo, todavía no se puede medir el universo. La grandeza del universo refleja la grandeza de su creador. Y la grandeza de su creador ha dado una palabra donde Él ha prometido y ha entonces fijado esa promesa de forma de un pacto a la nación de Israel. Y entonces esa palabra se cumplirá porque está la creación. Está la creación como testigo de esa palabra eterna, esa palabra permanente, esa palabra segura y confiable. Volvemos al Salmo 119, versículo 91. La tercera razón por qué la palabra de Dios es confiable es porque está en control de todas las cosas. En sí ya vimos Jeremías 31, ya vemos que la creación mueve, funciona según leyes naturales
fijas. ¿Por qué? Porque como dice aquí en versículo 91, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven, porque ellos sirven la palabra de Dios. Ellos son siervos a la palabra. Toda la creación obedece la palabra de Dios. Toda la creación, sean la materia más grande o la materia más pequeña, que solo se puede ver a lo mejor en un microscopio nuclear. Todo eso, toda la material de este universo es sostenida por la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que toda la creación existe para hacer la voluntad de Dios, ya que todo el universo y todo en él son siervos de Dios. Pensate otra vez, en versículo 91, el énfasis en la posición de la creación se repite aquí, porque lo que Dios ha creado es fijo y permanente. Que Dios lo ha hecho con su palabra y todavía lo sostiene por su palabra, porque su palabra es permanente. Un maestro bíblico dijo esto, lo puso tan elegantemente en esta manera: desde el equilibrio de los planetas hasta la gravitación de un grano de polvo, el poder y la gloria de todas las criaturas y toda la materia consiste en su obediencia, no en su libertad. Algunas veces hablamos de la naturaleza como si la naturaleza era un Dios, o sea, un ser independiente. Pero no es un ser independiente, no tiene el libre albedrío. Pero obedece, funciona según la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es confiable porque está en control de todas las cosas, ya que todas las cosas sirven a la palabra de Dios. La cuarta razón por qué la palabra de Dios es confiable es porque nos sostiene cuando más la necesitamos. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Sabes lo que está diciendo? Yo puedo confiar y yo confío en tu palabra, Señor, porque cuando la necesitaba más que nunca en mi vida, en mi aflicción, me sostuvo. No fallecí. No fallecí. Entonces aquí el salmista sí saca de nuevo su aflicción y la relación de la palabra de Dios a su vida en su aflicción. Él afirma que su relación con el Señor y su deleite es en su palabra y lo sostuvo cuando la necesitaba, cuando había gente que lo buscaba destruirlo. El punto es entonces que la palabra de Dios creó y controla todo. Entonces, vivir en armonía con la palabra de Dios permite al creyente no solo sobrevivir, sino vencer la oposición y la tentación. Y eso es lo que vamos a ser recordado otra vez la semana que viene en la conferencia. La suficiencia de las Escrituras para sostenernos espiritualmente. Se ha levantado en los últimos 100 y algo de años, desde la segunda mitad del siglo XIX, especialmente con las teorías psicológicas de Sigmund Freud y el desarrollo de las ideas de la psicoterapia y cómo se ha levantado muchas teorías acerca de la naturaleza del hombre, la mentalidad o la psicología del hombre. Y todas esas teorías niegan no solo la naturaleza de la Biblia, que es la palabra revelada de Dios, inerrante e infalible,
pero también niegan su autoridad y niegan su suficiencia. ¿Por qué? Porque el hombre, como se ve en todas las cosas de su vida, que en su naturaleza pecaminosa todavía está esclavizado al engaño original que tú puedes ser como Dios. Y tú puedes saber el alma de la persona, su espíritu, su mente, mejor que Dios. Y tú sabes presentar las soluciones de sus problemas mentales o espirituales mejor que la palabra de Dios. Porque nosotros debemos creer que el creador del alma del hombre sabe exactamente cómo lidiar con el alma del hombre. Y resolver los problemas, si podemos decir estos mentales o espirituales, del hombre por su palabra que es poderosa. Como aquí testificó este creyente del Antiguo Testamento. En mi aflicción, y esas aflicciones no son solo aflicciones físicas, pero hasta en las aflicciones físicas, ¿qué también surge? Doctor, ¿qué también surge? Ansiedad, preocupación, tensión, temor. Todos asuntos que son, ¿qué? Espirituales. Podemos a lo mejor controlar esos síntomas con medicina, porque estamos controlando los órganos donde se ocurren esas manifestaciones, pero en sí no está resolviendo nada espiritual. Solo la palabra de Dios, solo Cristo, solo el Espíritu Santo, solo el Padre. Dios Trino es suficiente y su palabra es suficiente para convertir el alma, darle gozo al corazón del hombre, expulsar temores pecaminosos y mantener el temor a Dios. Guardar su corazón en paz cuando el hombre se somete a Dios en oración, se humilla bajo la mano poderosa de Dios y le echa toda su ansiedad a Él, dándole siempre gracias al Señor con un espíritu así de contentamiento y el paz de Dios lo guardará. Cuando uno permanece en la palabra como Jesús le dijo a sus discípulos, permanecer en mi palabra y en mí, y tu gozo, mi gozo estará en ti y tu gozo será ¿qué? Completo. En su aflicción y todo lo que viene con esa aflicción que hizo este siervo, este creyente, se deleitó en la palabra de Dios y lo salvó, lo preservó. Eso reforzó ¿qué? Su confianza en la palabra de Dios. Y el ejemplo más grande que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mientras que Él estaba en el desierto y físicamente débil, 40 días sin comer, el diablo vino y trató de destruirlo, tentándolo. Jesús superó la posición y las tentaciones del diablo al confiar ¿en qué? En las Escrituras. Siempre citando una escritura para contrarrestar las tentaciones del diablo, para resistir sus ataques. Jesús fue sostenido por la palabra de Dios y él mismo dijo en Juan capítulo 4, versículo 24, que la voluntad del Padre es su nutrición, su alimento. Su alimento. Hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La quinta razón lo vemos aquí en versículo 93. ¿Por qué la palabra de Dios es confiable? Es porque es la palabra de vida. La palabra de vida. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado.
Entonces el deleite en la palabra de Dios inspiró más lealtad a Dios. Y el salmista se determinó no olvidar la palabra de Dios. En otras palabras, él recordará y hará, eso es lo que hemos aprendido, hará lo que las leyes de Dios dicen. En otras palabras, él va a seguir, él va a obedecer las palabras de Dios. Entonces la razón de esto se da aquí en la próxima línea, en la segunda línea del versículo 93. Porque con ellos me has vivificado. Son palabras de vida. Eso es lo que tenemos aquí. Palabras de vida. Cuando uno está muriendo físicamente, dale las palabras de vida. Pero no creo que, yo creo que, porque mis hermanos son mucho más mayores que yo. Yo creo que cuando yo estoy en la cama ya de la muerte, tengo que depender a mi esposa, si ella todavía está viva, o mis hijos, o cualquier hermano cristiano que por favor que me lee la palabra de Dios. Y eso es una cosa que Ruth está experimentando ahora ahí en la recámara del hospital, es escuchando predicaciones de la palabra de Dios, siempre gozosa de recibir visitas que le leen la palabra de Dios a ella y a su mamá, Marta, que está ahí con ella, y orar con ella. Son palabras de vida. Sí, siguen recargando sus baterías espirituales en sus aflicciones con la palabra de Dios. La sexta razón porque la palabra de Dios es confiable, porque confirma nuestra relación con Dios. Versículo 94. Tuyo soy. Tuyo soy. Sálvame porque he buscado de tus mandamientos. Entonces la palabra de Dios que ha sostenido el salmista en su vida es en sí misma una confirmación de la relación que tiene con Dios. Yo soy tuyo. Yo creo que no hay afirmación mejor que esa. No solo de sentir o pensar que yo conozco a Dios, pero como dijo J.I. Packer en su libro Conociendo a Dios, la mejor verdad, la mejor afirmación es saber que Dios te conoce a ti. Que Dios te conoce a ti personalmente, relacionalmente. Palabras más temerosas que uno creo que puedes leer son de Mateo 7:13, de las palabras mismas de Cristo, cuando Él habla de que Él va a venir y va a haber muchos que van a decir, Señor, Señor. Y va a decir, apártate, yo nunca te he conocido. No es que tú no me conociste, es que yo te he conocido. Porque Él pertenece a Dios, el salmista como creyente, el hijo de Dios tiene la confianza para orar por su liberación. Sálvame. Él está clamando a su Dios, a su Padre. Aunque a lo mejor como nación no se referían a Dios como Padre así personalmente, pero todavía es. Todavía es. Hasta Jesús le enseñó eso a sus discípulos. Ora a tu Padre, Padre Celestial. Ora a Dios, Padre Celestial, o Padre que estás en los cielos. Entonces, Él está seguro que pertenece a Dios debido a su lealtad a la palabra de Dios. La única seguridad confiable de nuestra salvación y relación con Dios es vivir obedientemente a la palabra de Dios. Fíjense lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque esto sabemos que estamos en Él. Capítulo 3, versículo 24 de 1 de Juan. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque por el Espíritu que nos ha dado. Y porque estamos permaneciendo en su palabra. Y capítulo 5, versículo 12, 1 de Juan. En esto conocemos que amamos
a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Séptima razón por qué la palabra de Dios es confiable es porque es el único lugar de refugio para el creyente. Versículo 95. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Entonces otra vez el salmista repite su aflicción aquí. Los impíos le esperan. Los malvados en la vida del salmista son los enemigos que orgullosos, calumniosos, se acechan como animales depredadores por una oportunidad de destruirlo. Mira como dice ahí, los impíos me han aguardado para destruirme. Mientras que los malvados están afuera esperando por él, este creyente elige seguir fielmente el plan revelado de Dios para él. Me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Yo no me estoy huyendo de esta aflicción. Yo no me estoy huyendo de ti, Dios, porque me has dado una mala vida o no me has aliviado. No, al contrario. Hasta más todavía estoy considerando tus testimonios. ¿Por qué? Porque él es testigo por experiencia de que la palabra de Dios le da esperanza, un futuro maravilloso y un futuro cierto. Como hemos visto en el Salmo ya, las palabras de Dios son sus consejeros, le dan sabiduría. Como hemos visto en versículos 9 y 11, la palabra de Dios los santifica. En versículo 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ilumina su camino en su oscuridad. Lo sostiene y le da vida, como hemos visto en este versículo y otros versículos en el Salmo 119. Pero seguirá testificando de eso en versículo 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. O versículo 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Este creyente también sabe que la palabra de Dios es más poderosa que sus enemigos. Es más poderosa de cualquier cosa que está pasando en este mundo. O sea, ¿por qué? Porque como lo ha testificado, la palabra de Dios ha creado todo el mundo, toda la creación y lo controla porque el universo y todas las cosas en el universo, porque son siervos de la palabra. ¿Por qué no voy a entonces ir a considerar tus testimonios? Más que las palabras de hombres, particularmente hombres que se rebelan contra Dios. Yo voy a temer más al hombre que a Dios. Así que se confía a Dios a través de su palabra porque son dignos de confianza. Porque es digno de su confianza para ser el único lugar de su refugio. Están los esos que quieren destruirme, los impíos, pero yo estoy buscando la palabra. Ese es mi refugio. La última razón lo vemos en versículo 96. La palabra de Dios es confiable porque es ilimitada. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Es interesante lo que él está describiendo aquí. Yo creo que él no está diciendo que lo que vemos en el mundo, en la creación, especialmente ya después de la entrada del pecado, es algo perfecto, o que las cosas son todavía perfectas y moralmente perfectas. Creo que lo que él está viendo aquí, especialmente yo creo que a lo mejor con un poco de exageración aquí para dar el contraste, para enfatizar el contraste aquí, es que aunque hay cosas que están funcionando como deben funcionarse, ¿verdad? Por ejemplo, la fuerza, no sé si lo estoy diciendo correctamente, gravitation, ¿de la gravedad? Sí, de la gravedad. Como dije antes, claro que si yo voy a tirar algo arriba, la fuerza de la gravedad lo va a esta botellita lo va a traer hacia abajo. Eso es una fuerza que es consistente. Se puede decir que es una ley natural perfecta en el sentido que siempre ocurre.
La única manera que esto no cae al piso o no desciende es ¿por qué? Por la intervención de quién? De Dios en un milagro. A lo mejor mantenerlo aquí arriba, flotando y no cayéndose. Pero la cosa es, la observación es, si yo observo algo así, o observo otras cosas que están funcionando como deberían funcionarse, entonces, como decir, es una perfección o son completos. Nada le está faltando ahí, no hay una, vamos a decir, una imperfección o una equivocación aquí. Entonces, aun cuando a toda perfección he visto en la creación, todavía tiene que su límite, todavía tiene que su fin. Pero tú sabes lo que no tiene su fin, la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre y no tiene límites. Las únicas limitaciones que tiene la palabra es por lo que Dios ordena hacer con su palabra. Dice aquí en Isaías 40, versículo 8. Versículos 7 y 8, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces aquí el salmista está reflexionando que todas las cosas terrenas tienen su límite. Llegan a su perfección en un sentido, aunque sean perfectas o completas en sus funciones, todo llega a su fin final. 1 Juan capítulo 2, versículo 18 dice que todas las cosas de este mundo pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces el otro lado, como dice aquí, toda perfección he visto fin amplio sobremanera es tu mandamiento. Amplio. Los mandamientos de Dios no son limitados, sino ilimitados. El poder de la palabra de Dios no puede ser retenido o detenido por las cosas terrenales. Cuando Dios quiere cumplir sus propósitos a través de ella. Solo que promete Isaías capítulo 55, versículos 9 al 11. A mí me encanta esta palabra. Estas son palabras que le encantó mi profesor teólogo, Dr. George Zemek, para dejarnos entender la suficiencia, la potencia de la palabra de Dios. Como son más altos, las palabras de Dios son más altos que la tierra, y así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De otra palabra, nuestro razonamiento, es limitado. No importando el grado de educación que tenga mi razonamiento, mi intelecto, todavía los pensamientos y los caminos de Dios son más altos. Todavía mis pensamientos tienen límites porque yo soy todavía un ser finito. Versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, cuando Dios tiene un propósito para su palabra y lo manda a hacerlo, no hay nada en este mundo, no hay nada en esta tierra que lo puede detener. La puede detener. Entonces, toda perfección terrenal es limitada. La palabra de Dios no es. Sus mandamientos no tienen límites porque su palabra es eterna y establecida. Por lo tanto, son dignos de confianza. Encomendándonos a ellos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.
Hermano, ¿puede cerrar en oración? Dios a la palabra del Señor, palabras de vida. Tengo un amigo y hermano que se encuentra en España que se llama Evis Carballosa, que cuando se refiere a la Biblia dice, ahí está, ahí ha estado hace miles de años. Ahí ha estado, ahí está y ahí permanecerá para siempre. Nos despedimos, hermanos, con la carta de Judas, versículo 24. Y aquel que poderoso para guardar sin caída y presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.